lo que en definición, en pocas palabras, es una anquiloglosia o frenillo lingual corto. Sí. Bien, pues mira, voy a empezar por la definición del frenillo lingual corto. Todos tenemos frenillo. Digamos, los Ujú. frenillos son estructuras anatómicas normales de la boca que no, o sea, que ahí están y tenemos muchas áreas, ¿no? Muchos frenillos en la boca, o muchas áreas que están, digamos, juntas, ¿no? Que son, es un tejido que junta o con otro, ¿no? En el tejido que me voy a enfocar sobre todo, en el frenillo que me voy a enfocar es en el sublingual. Primero, porque es en el que tengo más experiencia. Segundo, porque es en el que la evidencia científica al día de hoy ha demostrado que es el más importante reconocer y que cuando se encuentra corto puede llegar a generar problemas con la lactancia. Y porque es el que creo que debemos de encontrar más fácilmente, ¿no? Hay otros frenillos como el labial, como los que son de los cachetes, etcétera, pero hay poca evidencia al respecto y yo personalmente no me meto con ellos. Y cuando uno resuelve el problema del frenillo y todo lo demás que puede estar acompañando, generalmente se resuelven los problemas de lactancia, ¿no? Entonces, al ser un tejido normal, lo que importa es que funcione bien. Entonces nos fijamos en su estructura y en su función. Entonces, cuando la estructura es anormalmente más corta de lo normal y el funcionamiento de esta, digamos, estructura más corta afecta la función, es cuando puede llegar a ser un problema para la lactancia principalmente, o es el primer síntoma, porque puede llegar a generar otros problemas más adelante también, ¿no? Claro, claro. Y nos vas a contar más adelante de lo que puede llegar a ocasionar. Así que empezando por esta parte del frenillo lingual corto, para que la gente que por primera vez escucha este tema, es el que queda exactamente debajo de la lengua y que se une con la mucosa de abajo, ¿cierto? Exacto, exacto. Por poner un poco el contexto embriológico, es decir, cómo aparece, ¿no? El cuerpo es increíble, ¿no? Y entonces en el embrión, cuando se está formando el cuerpo humano, un poco es un bloque, ¿no? Y va viendo como movimientos, tanto como de envolvimiento, como desenvolvimiento, aparecen células, desaparecen células, o sea, todo es como una especie de baile, ¿no? O sea, todo tiene que ser como muy armónico y muy bonito para que suceda y para que estemos bien formados todos, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay un montón de malformaciones congénitas con las que podemos nacer si en alguno de estos movimientos hay algún problema. ¿No? Que puede ser un problema en el caso de la lengua particularmente. La lengua es como un bloque. Los músculos de la lengua empiezan a formarse como hacia adelante y la base o la parte de abajo de la lengua, las células que se encuentran ahí empiezan a morir, ¿no? Eso es una cosa normal que pasa en el cuerpo, ¿no? Que a veces hay células que dan estructura y función para que vayan formándose otras, pero llega un momento en esta formación que ya no son necesarias y entonces desaparecen. Entonces, el frenillo es un remanente de esta estructura. Y entonces queda como este pequeño ligamento o como este pequeño tejido que conecta la lengua con el piso de la boca, ¿no? Entonces, si levantan la lengua y se ven en el espejo, Ajá. esa liga que está en medio. Y la realidad es que todos tenemos un frenillo, porque eso es algo completamente normal. Pero entonces viene lo que platicábamos, la función de este frenillo, la función de la lengua, los músculos que acompañan a toda la boca, la estructura del macizo facial, ¿no? Toda la función del aparato como tal, ¿no? Que también incluye otras cosas que a veces compensan que una lengua que a lo mejor es más pequeña de lo habitual, porque también el tamaño de la lengua importa, ¿no? La lengua o el frenillo es más pequeño de lo normal, entonces lo que compensa no llega a ser suficiente para que la función sea adecuada y entonces es ahí cuando puede llegar a haber problemas, ¿no? Ya, ya, entendí. Y entonces nos dices que es en la formación, cuando está el feto haciéndose la formación, ahí es cuando de repente puede aparecer que sea corto, que sea largo, bueno, su característica. Sí, Pero esto exacto. se determina porque es hereditario o sencillamente porque le tocó a esa persona el que sea corto o que sea largo. Las dos, las Ah, dos. Hay ocasiones, realmente no,
o sea, no han encontrado un gen particular. O sea, realmente la medicina genética, que ahora está pues bastante más, digamos, sabemos muchas más cosas de la parte genética, Ujú. pero está todavía muy en pañales, ¿no? Todavía hay pocos conocimientos al respecto. Y entonces seguramente está asociado a algún gen, seguramente está asociado a alguna información genética que heredamos, ¿no? Pero también hay que recordar que aunque tengamos una información genética determinada, también existe lo que sucede después de la información genética, ¿no? Que es la epigenética. Y esa puede transformar la información que se va heredando, ¿no? Entonces, sí hay familias que tienen más frenillo, definitivo, y muchas veces cuando llegan los papás a consulta y tú sabes, ¿no? Que tienen frenillo, a lo mejor por cómo hablan o porque simplemente te dicen, ¿no? Ya puedes a lo mejor reconocer que el bebé puede tener frenillo, ¿no? Pero no todas las familias con bebés con frenillo corto tuvieron frenillo. Y entonces también puede no haber una herencia, ¿no? Como que no es 100%, digamos, ¿no? Pero sí se ha asociado con la herencia. Se ha Ya. asociado con otras, digamos, patologías, ¿no? Con otras condiciones, como puede ser el labio paladar hendido, que pueden ser algunos genes que están asociados con trastornos de la línea media. Ujú. Generalmente no se asocia a ningún otro, generalmente, o sea, es poco frecuente que se asocie a otros, o sea, no tenemos que buscarle ninguna otra enfermedad genética a un niño que encontramos un frenillo, como podemos tener que buscar, por ejemplo, un niño que tiene síndrome de Down, tenemos que buscarle un problema de corazón, no porque sabemos que en el mismo gen hay problemas de corazón habitualmente, no pasa lo mismo con el frenillo, o sea, que no nos deberíamos de preocupar más allá, ¿no? Ok, para que todos nos calmemos, que no sea de estrés. Claro, claro. Y Mariana, y cuéntanos, cuando hay o cuando se presenta que es corto, ¿qué consecuencias nos trae eso? Pues en términos generales. Y luego si nos dices exclusivamente para la lactancia, pero en términos generales, ¿cuáles son las consecuencias de tener un frenillo corto? Me gustaría empezar por la lactancia. Ah, ya. ¿Por qué? Porque un poco es el proceso, ¿no? La evolución del problema. Y yo lo platico mucho con mis colegas que nos dedicamos a esto. Es como una piedra en el zapato, ¿no? Tú puedes tener una piedra en el zapato que se acomoda de alguna manera que no te molesta, pero de pronto en otra cosa sí te molesta, ¿me entiendes? Es el frenillo corto puede no darte problemas con la lactancia y de pronto darte problemas con la alimentación complementaria, darte problemas con la forma de la boca, con la respiración oral, pero generalmente los problemas empiezan con la lactancia. Porque la lactancia es el primer movimiento la primera como obligación, ¿no? Que tiene la boca y la cara y demás, en principio para funcionar, ¿no? Claro. Entonces, cuando un bebé tiene problemas con la función de la lengua, ¿por qué pasa? La lengua tiene que salir de la boca, tiene que hacer un movimiento de peristalsis, tiene que lateralizar, tiene que elevarse. Entonces, todos estos movimientos, imagínense que tiene una liga que lo amarra de abajo. Entonces, imagínense que la lengua, pues en vez de poder estar libre y hacer esto de una manera armónica, tiene una liga que lo amarra y entonces no puede hacerlo. No puede lateralizar, no puede elevarse. Y entonces, esta forma de la lengua lo que hace es que todos estos movimientos no se logren de manera adecuada. Entonces, vamos a pensar qué cosas nos afectan. Pues la primera es la alimentación. Entonces, puede ser que la lactancia materna se vea afectada. Ahorita vamos a hablar de los síntomas que nos da con la lactancia materna. Puede ser que con la alimentación complementaria tengan problema para la aceptación de alimentos, por ejemplo, con diferentes texturas. O sea, a lo mejor te aceptan purés y papillas, pero ya no te aceptan trozos, ¿no? Porque el movimiento, y podrías hacer un ejercicio, fíjate, Natalia, si tú haces movimiento de masticación con la lengua, fíjate Ujú. lo que haces con tu lengua adentro de la boca. Incluso tú puedes decir, pasar el bolo de comida hacia un lado. Ujú. Fíjate cómo la lengua lateraliza, Ujú. lleva hacia atrás. Le vuelve a agarrar el bolo alimenticio, lo mueve para el otro lado. Incluso hacemos ¿no? Como que te agarras de acá atrás y se quedó en el cachete, ¿no? Claro. O sea, toda esa función de la lengua la Sí. puedes tener alterada. Y entonces son niños que pueden no aceptar alimentos nuevos o texturas, etcétera. Se atragantan fácilmente, no te aceptan la transición a alimentos más sólidos.
Luego, otro punto importante, ahorita es difícil porque estamos hablando y estamos activas, pero cuando estés en reposo, fíjate tu lengua donde se encuentra. Y habitualmente la lengua se encuentra pegada al paladar, porque la lengua eleva y los músculos generalmente elevan la lengua hacia el paladar. Esta lengua, cuando eleva hacia el paladar, es un músculo súper fuerte. Entonces permite la formación del techo de la boca o del piso de toda la parte respiratoria. ¿No? Finalmente Claro. el paladar es lo que separa, ¿no? La parte respiratoria de la parte de alimentación, que también es respiratoria, ¿no? Pero bueno, de esta parte de la boca. Entonces la lengua expande el paladar hacia los lados y permite una formación del techo o el piso de una manera adecuada. Cuando tienes una lengua que se encuentra constantemente en el piso de la boca, no se forma el paladar de manera adecuada. Entonces, generalmente son paladares muy profundos, que te provocan una forma de la cara y de la boca que se asocia a respiradores orales. Y un respirador oral generalmente hasta cambia la forma de la cara, porque tienes que hacer este movimiento para que la lengua se mantenga de una manera que pueda pasar el aire fácilmente. Porque hay complicaciones, digamos, con la forma como está la estructura de la cara. Entonces puede llegar a provocar ser un respirador oral y las complicaciones que esto trae como respirador oral, que son muchísimas, muchas, muchas, muchas. De entrada, una falta de descanso. Y bueno, ya si nos vamos más profundamente, hay otro tema puede haber dolores de cabeza, puede haber contracturas musculares de cuello y espalda por la forma y cómo tiene que estar acomodada la persona para poder tener una forma y función que sea adecuada, ¿no? Entonces, pues depende un poco del momento en el que nos dé problemas es un Claro. poco los síntomas o los problemas que generan, ¿no? Pero definitivamente son a lo largo de toda la vida. Y es súper importante la lengua para que tengamos Claro, el peso que es realmente importante para todo lo que estás mencionando y claro, también para hablar, porque claro. Esa es la otra, por supuesto. Ujú. al principio Sí, 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 el decías lenguaje, ¿no? que, No toqué el tema del lenguaje, pero claro, o sea, fíjense la lengua, como cuando hablamos, la lengua tiene función importante de subir, bajar, poner, quitar, ¿no? Para producir ciertas palabras, ciertas letras, sobre todo la R, la T, ¿no? Que son letras que requieren de la utilización de la lengua, ¿no? Entonces, por supuesto que también afecta el lenguaje. No quiere decir que todos los niños que tienen frenillo corto, todos van a desarrollar todos los problemas, porque eso tampoco sucede. ya, Puede ser que desarrollen algunos y no desarrollen otros, ¿no? Entonces, es por ello que se requiere ser, pues, capacitado y tener la experiencia para saber, ¿no? Cuáles, pues, pueden llegar a generar problema y cuáles no. claro, claro. Mariana, te pregunto, ese hilo que es el frenillo, es, eh, se extiende, se puede, digamos que hacer como si fuera un tendón o es algo muy duro. Cuéntanos cómo es esa estructura. Mira, hay por ahí un estudio, lo que pasa es que es hecho en cadáveres y entonces no puedes comparar la misma estructura porque las células han perdido pues Ah, la función digamos, la elasticidad que tiene de manera normal. Pero realmente varía muchísimo entre las personas, ¿no? Varía mucho porque hay veces que solo es tejido conectivo, que son cierto tipo de células. Otras veces puede ser que también tenga músculo metido de la base de la lengua, ¿no? Como en esa parte, el músculo genioglosso, en esa porción y entonces va a depender muchísimo de persona a persona. Y lo que realmente afecta a la función, claro que es esto. Ahora, el tejido del frenillo como tal no se va a elastizar, digamos. No es que tú tengas un frenillo que entrenes para que se haga más largo. No, pero sí puede haber tensiones musculares, por ejemplo, en las fascias, ¿no? Que es algo importante, es aquella cobertura que cubre músculos y el tejido en general, que puede llegar a estar tenso, ¿no? Y eso sí puede llegar que esté tenso, no el tejido del frenillo, porque ese va a estar igual, pero lo que está alrededor. Y entonces puede haber una tensión o muscular o en ciertas zonas que sí puede llegar a verse diferencia entre un momento y otro. Entonces, no tanto es la elasticidad del frenillo, sino de los otros elementos que están ahí, ¿no? claro. Y es por eso es que a veces cuando no hacemos un procedimiento, el corte de frenillo, pero sí hacemos fisioterapia o sí hacemos terapia cráneo-sacral, las cosas mejoran, ¿no? La otra es Interesante. que no todo es frenillo.
¿no? Entonces, cuando tienes una mamá que tiene dolor y grietas, por ejemplo, que pudieran llegar a ser los síntomas más típicos de un bebé que tiene frenillo corto, pero a lo mejor hay otras razones y entonces puedes tú resolver las otras razones y quitar esas molestias. El frenillo sigue estando ahí, pero estás resolviendo otros problemas que también pudieran llegar a estar impactando en esa diada, ¿no? Mamá-bebé. Hay mamás con pechos sumamente como duros, como más tiesos, con un pezón más gordo, más duro, que no es tan elástico. Entonces tienes un bebé con una restricción oral, que tienes una mamá con un pecho poco elástico, pues tienes una unión poco buena, ¿no? Y entonces tienes más problemas que una mamá que tiene un pecho sumamente elástico, no con a lo mejor un tejido que entra fácilmente en una boca de un bebé que tiene frenillo y entonces a lo mejor ese mismo frenillo no te da los mismos problemas por el tipo de pecho de la madre. Entonces, como tal, por eso es tan difícil, yo creo, la parte clínica, ¿no? Y requiere de la experiencia para poder ver las otras cosas que están alrededor afectando, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que sucede, sobre todo, es que hay de entrada, a veces un diagnóstico inadecuado, y segunda, no solo el diagnóstico, sino que el corte sin buscar resolver todo el resto de las cosas que pudieran llegar a estar impactando, ¿no?